Bueno, bienvenidos al video número 21 de exposición del Antiguo Testamento 2. Ahora vamos a entrar a ver el libro de Deuteronomio, como marca el sílabo. Y bueno, aquí en Deuteronomio vamos a ver primeramente el significado de la palabra. Deuteronomio significa repetición de la ley. Recordemos que ya ahora estamos a punto de entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel había pasado en el desierto 40 años, ese es el tema también del libro de Números. Esos 40 años que pasaron en el desierto, inicialmente tendrían que haber sido solamente 2 años. En esos primeros 2 años eran suficientes como para que pudieran haber llegado hasta la puerta de la tierra prometida junto con todo el tiempo en el Sinaí, pero habían sido 38 años más. Esto por causa de la rebelión que ocurre allí en Cades, Barnea, donde se envían a los espías y pues finalmente el pueblo dice, mejor hubiéramos muerto en el desierto. Bueno, eso pidieron, Dios les concedió eso. Y fueron 38 años más que estuvieron vagando en el desierto. Diferentes eventos ocurren allí que se narran en Números, como el tema de las serpientes, la serpiente de bronce, el tema cuando murmuraron por otra vez que querían más carne y vino las aves. También otra vez por agua, y ahí ocurre una desgracia también cuando Moisés golpea la piedra, cuando Dios le había dicho que le hablara a la piedra y Moisés golpeó la piedra, lo cual pues marcó también unas graves consecuencias para Moisés, porque con esto se le impediría volver a entrar a la tierra, poder entrar a la tierra prometida. Entonces, ante todo este tiempo que estuvieron en el desierto, 38 años, muere toda la generación que había cruzado el Mar Muerto, toda la generación que había sido contabilizada, todos los mayores de edad murieron. Solamente quedarían vivos Josué, hasta este momento Josué, Caleb, Moisés, quien moriría antes de entrar a la tierra prometida, y todos los que en ese tiempo no fueron contabilizados en el censo. Es decir, pues niños, algunos jóvenes y adolescentes pudieron haber sido, pero ya era una nueva generación que necesitaba recibir la ley nuevamente. Por eso este libro se llama Repetición de la Ley. Y vamos a ver el libro muy rápidamente, porque muchos de los asuntos que se dicen en Deuteronomio ya se mencionaron en Éxodo y aún en algunos en Levítico también. El libro de Deuteronomio lo vamos a dividir en 4 secciones que vamos a titular aquí. Denme un segundo para presentarles no pasaba. 4 discursos. Estos 4 discursos, el primer discurso sería capítulo 1 al 4. Realmente es hasta como lo marcamos aquí, sería hasta el 4:30 y 4:43. Déjenme quito porque le está por la pantalla, parte de la pantalla. 4:43. El segundo discurso es del 4:44 hasta el capítulo 26, y así tercero y cuarto discurso. Para hacer un poco más fácil la memorización del bosquejo, cosa que tienen que memorizar para el examen, vamos a dejarlo: primer discurso 1 al 4, 5 al 26, 7 al 30 y 31 al 34. Pero cada uno de los discursos tiene un título. Así que estos 4 discursos los vamos a titular. Déjenme ver dónde está. Denme un segundo para buscar esto. Ok, aquí está. Cada uno de estos 4 discursos vamos a colocarles un título. Así que tenemos aquí los 4. Primero, capítulos 1 al 4 sería el repaso del pasado. Ese es muy breve. Segundo, la reafirmación del pacto. Tercero, la ratificación. Y cuarto, la perpetuidad del pacto. Entrando en el primer discurso como tal, discurso es, como les decía, breve. Vamos a Deuteronomio capítulo 1,
Versículo 1 y 2, particularmente el 2, mencionaría yo aquí: 11 jornadas hay desde Orebas, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y fíjate que 11 jornadas aquí les había tomado 2 años para llegar hasta Cades Barnea, y luego otros 38 años a la tierra prometida. Así que 11 jornadas en 2 años. Y entrar a la tierra prometida en 40 años. ¿Qué hablaríamos? ¿Consideraríamos a quien haya hecho esto un líder eficaz? O sea, ¿pensaríamos nosotros, evaluando a la forma en que nosotros evaluamos el liderazgo, que Moisés fue un líder eficaz? Creo que cualquiera que hoy en día, de acuerdo a los parámetros del mundo, no consideramos a Moisés como un líder eficaz, pero el líder eficaz debe de cumplir objetivos. Y la pregunta aquí entonces era: ¿cuáles eran los objetivos de Moisés? ¿Cuáles eran los objetivos de quien él representaba? ¿Qué eran los objetivos de Dios? Y esos objetivos no se iban a lograr en ese tiempo. Así que vemos cómo a menudo, muchas veces como creyentes, necesitamos nosotros años para crecer lo que deberíamos de crecer en días. Aquí sobresalen 2 factores. Primero, el fracaso de Israel para lograr esos objetivos. El fracaso del hombre. Israel se rebeló vez tras vez, y Dios usó eso para mostrar su poder. Y finalmente, para el propósito más grande de Dios era glorificarse a Él. El otro factor es la fidelidad de Dios. Moisés les recuerda que a pesar de lo infieles que habían sido ellos, Dios había suplido toda necesidad. Mira capítulo 2 de Deuteronomio, versículo 7. Dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Ahora sí que es probable que el crecimiento de nuestra vida cristiana haya tomado mucho tiempo, y todavía le falta mucho a Dios por hacer en nosotros. Pero como dicen Filipenses también, aquel que comenzó la buena obra será fiel para terminarla hasta el día de Jesucristo. Él terminará la obra que comenzó en nosotros. Así que tenemos aquí el primer asunto, que serían 11 jornadas en 40 años. Pero también la aclaración, versículo 4, de obedecer, lo que vamos a ver en el capítulo 4 de Deuteronomio, el capítulo 4, dice, si me acompañan ustedes ahí en sus Biblias, dice: ahora pues, oh Israel, oyes los estatutos que yo te enseño, para que los ejecutes y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de tus padres te da. No deben añadir, no deben de quitar nada. Versículo 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Versículo 6: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Más adelante dice en el versículo 7: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces aquí el pueblo tenía esta obligación de obedecer una ley, y era una ley que era buena. La Biblia deja claro que la ley es buena. Mucha gente piensa que la ley es mala y que lo mejor sería la libertad, pero la ley tiene propósitos y es garantizar nuestro bien. Sería como pensar en el marco de la ley como una protección que tenemos. Piensa, ¿qué pasaría si de pronto el tren quisiera andar fuera de las vías, o viajar a toda velocidad en un automóvil fuera de la autopista? Tiene un propósito. El tren tiene la libertad de andar con todo, en toda la velocidad para la cual fue diseñado dentro de las vías. Andar más velocidad o andar fuera de las vías recurriría a eso en un desastre. Lo mismo el automóvil dentro de la carretera. De esa forma, entonces, la ley tiene el propósito de proteger también al pueblo.
Y otra cosa más que también es importante que veamos nosotros aquí, tiene que ver con la forma legal del libro. Este libro está escrito en una forma como un libro de leyes, está instruyendo al pueblo en cuanto a lo que tenía que hacer para poder entrar ya a la tierra prometida. Segundo discurso, hablamos de la reafirmación del pacto, capítulo 5 hasta el capítulo 26. Este segundo discurso, bueno, empezamos aquí con el tema del decálogo. En el capítulo 5 se repasa el contenido de los 10 mandamientos. Las palabras en esencia son las mismas que encuentras tú ahí en Éxodo 20. Solamente que una diferencia quizás en el cuarto mandamiento. Éxodo 20 declara que el cuarto mandamiento se tiene que guardar porque era un cuadro de la obra de Dios en la creación. Pero aquí, si tú lees Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, dice que tiene que ver también con la redención del pueblo. Dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que este mandamiento también del guardar el día de reposo se enfatiza también por el hecho de que fuiste esclavo y ahora tienes libertad. Así que el reposo, más adelante en Hebreos también habla de este reposo que Moisés prometió, el reposo de Dios, y habla del reposo del sábado, del reposo del año de reposo, pero finalmente apuntando hacia el reposo en el cielo y aún antes, bueno, en el milenio y en el cielo. ¿Ok? Otro aspecto muy importante es estar viendo aquí cómo se menciona muchas veces el hecho de por qué guardar la ley. Fíjate en Deuteronomio 4, versículo 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Y aquí hablamos del bien de guardar la ley, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová Dios te da para siempre. Entonces la ley tenía el propósito de bendecir al pueblo, no de ser una carga para el pueblo. Guardar la ley era lo mejor. Entonces esto es el contenido del pacto. En el capítulo 6, comunicación del pacto, vamos a ver cómo se comunican estas grandes, cómo se tienen que comunicar estas grandes verdades del evangelio, perdón, del decálogo, estas grandes verdades de la ley a los hijos, a las familias. Aquí tenemos uno de los capítulos favoritos de muchas personas, también sobre todo aplicado a la familia. Vamos a ver el capítulo 6, particularmente versículos 2 en adelante. El 4 es quizás el más reconocido. El 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos, que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. Y dice, primero, para que temas a Jehová tu Dios. No leí el 1, pero creo que es importante también aquí, que esos son los mandamientos y tienen ese propósito, para que temas a Jehová tu Dios, para que tus días sean prolongados. Versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos tu obra. Tercero dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como les he dicho a sus padres. Versículo 4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el famoso Shema Israel. Y dice versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se dice que un judío, ni bien nace su bebé, un judío piadoso, un judío ortodoxo, tomaría a su hijo y recién nacido le recitaría el Shema a su bebé al oído. Desde entonces, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí está entonces la palabra de Dios. Primero, tenía que estar en el corazón. Segundo lugar, dice, las repetirás en tus hijos y hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse. En segundo lugar, entonces, la palabra de Dios tenía que estar en la familia, en casa. Y en tercer lugar,
afuera de casa, cuando andes en el camino, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano. Literalmente lo hacen los judíos atándose una cuerda para la cual hacen oración. Ellos se atan esta cuerda, recordando y obedeciendo literalmente este mandamiento. Dice, la tendrán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esto un judío hoy en día lo obedece de forma literal, pero hoy en día sabemos nosotros también que este mandamiento que el judío obedece literalmente tiene una implicación también espiritual. Guardar la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, ponerla por obra, que en tu casa esté, desde que entras tú a tu casa, que tu casa sea un lugar donde more la palabra de Dios. Y eso es una gran lección también para nosotros hoy en día. La palabra uno, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es la palabra hebrea Eshod. Eshod tiene que ver o implica una unidad compuesta que más adelante también se abre hacia lo que o da una puerta abierta para la posterior revelación en el Nuevo Testamento de la Trinidad. La respuesta a este gran mandamiento tenía que ser una respuesta en amor, y bueno, Dios más adelante da un modelo para comunicar esta verdad, que hoy en día las escrituras tienen que estar en nuestros corazones, luego enseñadas en nuestro hogar y posteriormente puede ser eficazmente esparcida fuera del hogar. En el capítulo 7 se ocupa aquí en cuanto a la conquista, algunas reglas en cuanto a la conquista de la tierra, cuando lleguen y tomen posesión. Y bueno, se les instruye aquí a no tener alianzas o matrimonios con los habitantes de la tierra. En cambio, tenían que exterminar completamente a todos ellos. Y aun cuando para muchos hoy en día podría parecer como algo horrible esto, recordemos que Dios había tenido misericordia ya de estas naciones en muchas ocasiones. Se les había dado un tiempo de 400 años que estuvo Israel fuera para que ellos cambiaran, pero no fue así. Ellos estaban sacrificando sus hijos a ídolos. La rebelión y el pecado del pueblo que moraba ahí, de las naciones en la tierra de Canaán, era muy grande. Y tenemos que entender también aquí no solamente el amor de Dios hacia los pueblos, hacia el ser humano, sino también entender que este amor de Dios no se puede separar de la justicia de Dios. Y Dios, en su amor, muchas veces Él da oportunidades, pero en su justicia tiene que castigar la maldad. Así que Dios sabía que si a los habitantes de la tierra se les permitía vivir ahí, finalmente el pueblo de Israel sería arrastrado, sería trastornado y se extinguiría la luz de la verdad de Dios en el pueblo de Israel. Así entonces, en los capítulos 8 al 11 veremos aquí una advertencia. Capítulo 8 al 11, les presento aquí el bosquejo. Vimos entonces el contenido del pacto, versículo 5, comunicación del pacto, versículo 6, la conquista de la tierra, versículo 7, y algunas precauciones tocante al pacto que vamos a ver. Me gustaría que me acompañen particularmente a ver aquí capítulo 8, versículo 1, dice: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos. Versículo 2, y te acordaréis de todo el camino por el que te ha traído Jehová. Y aquí tiene una razón. ¿Por qué estos 40 años en el desierto? Para probarte. Ya habíamos analizado esto antes. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná y comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Que esos pasajes quizás son, te los recuerdas, ¿no? De cómo Jesús los citó la palabra de Dios para vencer las tentaciones. Es probable que Jesús estuviese haciendo su hora silenciosa acá en Deuteronomio, porque cada uno de los pasajes que citó en esa ocasión, en el desierto, sus 40 días en el desierto, citó pasajes de Deuteronomio.
Y bueno, de esa misma forma también Jesús fue probado. El por qué Dios permite que muchas veces nosotros seamos probados de esa forma y pasemos por esas circunstancias y por esos desiertos, queda claro aquí, para saber lo que había en tu corazón. Versículo 5, reconoce asimismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Así que fíjate cómo aquí está, reconoce, témele, porque Jehová tu Dios te introduce a una buena tierra. Salto hasta el versículo 10, dice, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y bueno, este es el segundo discurso, la primera parte, del capítulo 5 al 10, perdón. En el capítulo 11 vamos a tener aquí el aspecto de la bendición y la maldición. Capítulo 11 particularmente, vamos a ver, fíjate, en el versículo 8 en adelante voy a leer, dice versículo 16, guárdate pues que vuestro corazón no se infatue y te vayas a la idolatría, versículo 17 al final, y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová tu Dios. Versículo 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y bueno, esta bendición y la maldición serán explicadas un poco más sobre bendiciones y maldiciones que tendrían que ser promulgadas ahí en el monte Ebal, las maldiciones, y en el monte Gerizim, las bendiciones. Y capítulos 12 al 26 vamos a tener aquí unas leyes ceremoniales y asuntos judiciales. Muchas de esas son repetidas. Capítulo 12, el santuario único. Algunas otras en cuanto a la prueba del profeta. Capítulo 13, versículos 1 al 4. ¿Qué pasaba si un profeta empezaba a profetizar mentiras? Tenía que ser muerto, apedreado. Y dice, bueno, así avanzaríamos por diferentes leyes como animales limpios e inmundos, el diezmo, el año de remisión, las fiestas, todo lo cual ya hemos estudiado, pero todas esas instrucciones también, por ejemplo, vamos a ver las instrucciones de los reyes, cuando Israel tenga rey, esto anticipa lo que iba a ocurrir en el futuro. Esto no estaba en la voluntad de Dios que hubiese un rey, pero porque no era el tiempo de Dios, pero el rey tenía que ser un hombre, en este caso tenía que ser un hombre elegido por Dios, no un extranjero. Y bueno, hablamos aquí también de algunas leyes en cuanto a ellos. Y bueno, de aquí entraríamos al tercer discurso. Para esto nos vemos en el siguiente video.